¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Domingo por la noche, 8:02 de la noche, día de Biblia Profundidad, enseñanza que no está tan clara. Este programa lo que pretende es poder aclarar, ¿verdad?, esas dudas sobre algunos pasajes ahí no tan claros que están incluidos en la Biblia. Mi nombre es Israel Chapa. Transmitimos en vivo desde la comunidad cristiana Masada Dulam, aquí de casa, haciendo iglesia, la familia. Idalia Castro. Axamaday. Recibe un saludo donde quiera que estés. Esperamos que hayas aprovechado tu domingo, que hayas verdaderamente descansado en el Señor y también en lo físico, para que el día de mañana salgas con toda la actitud, con todo el poder, con todo el enfoque para estar más cerca del propósito que Dios tiene para ti. Te bendecimos y esperamos que te encuentres bien, que estés resguardado, que estés esperando que el sistema de salud, donde quiera que sea tu país, pueda llegar a hacer hasta ti la vacunación para que tengas un poquito más de tranquilidad. Mientras tanto, sabemos que en todo momento el Señor nos guarda, nos protege, nos cuida, pero también dice su palabra que no hay que tentar al Señor. Así es que ten cuidado, por favor, sé obediente a las autoridades de salud y podrás estar bien. Por lo pronto, nuestra intención, ir ahí poniendo a la luz esos pasajes oscuros que no están tan claros. Hoy, un temazo. Este tema sirve para entender muchos que vienen próximamente, más adelante en la Biblia, a todos los que están leyendo el Génesis o a los que alguna vez se han hecho preguntas sobre este pasaje, o ahora que está tan de moda lo del feminismo, ¿verdad? La igualdad, la tolerancia, un tema que tiene, digamos, yo creo que es el meollo del asunto, que es el centro neurálgico de todo este debate. Debe empezar aquí y no en que el trabajo y no entre la libertad de tener o no tener hijos, porque esas son banalidades en cierto sentido si uno no puede entender el principio de todas las cosas. Así es que hoy hablamos precisamente de Eva, o como se diría en hebreo, de Javá. Y créeme que te vas a sorprender. A veces tendemos a romantizar un poquito, ¿verdad?, las cosas, y yo sé que seguramente como yo tú has escuchado eso, de que Dios la hizo de una costilla para que fuera igualitario, no de la cabeza, para que no se le subiera a Adán, no del pie, para que no la pisara. Esa está bonita, esa versión, yo mismo alguna vez la he enseñado, pero es, digamos, la versión romántica, la versión de ay, para que como que todos jalemos aire y digamos, ay, qué bonito. Pero sí, está bien, no está equivocada, pero digamos, este es el sentido poético, el sentido artístico, el sentido dramático del asunto, pero hay un sentido de fondo y hoy lo vamos a abordar. Te damos nuestros medios de comunicación para que hagas contacto. Ahí déjanos tus mensajes, tus comentarios, y primero Dios estaremos contestándolos en medida de que vayamos teniendo un tiempito por ahí. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, déjanos tus comentarios y puedes hacer pausas entre nombre y nombre. De repente llega sin aire a Israel Chapa al final. Así es que ahí vamos a orar porque le dé el Señor más capacidad pulmonar a mi esposa, ¿verdad? Se vale hacer pausas, ¿verdad? Bueno,
¿Por qué fue formada Eva de la costilla de Adán? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta, Jania? Creo que no. Todavía no llega a la cuestión de que ya muchas personas, sobre todo las casadas, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor nos puso esta tremenda carga? Cuidado, vamos a ver. Hay un porqué de todas las cosas. Para ello vamos a leer primeramente Génesis. Vayas ahí en tu libro, ve en tu Biblia al libro de Génesis capítulo 2 versículo 20, por favor. Vamos a leerlo todos de ser posible. Ahí síguenos, no importa la versión que tengas, ahorita explicamos. Amén. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, ¿sí? ¿Le sigo? Al 23, ¿sí? Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Ok. En el relato ahí de Génesis, sobre todo en el capítulo 2, que nos está hablando propiamente de Adán, de Eva, de los animalitos, de su desempeño, de su trabajo, de su labor y propósito, ya quedamos que el hombre y la mujer del capítulo 1, o de hecho la multitud que aparece en el capítulo 1, no son los mismos que los del capítulo 2. Si tienes dudas, ahí te recomendamos que escuches la enseñanza sobre quién se casó Caín, y ahí lo dejamos expresamente muy claro. Ahorita por tiempo no lo puedo repetir en su totalidad, pero hablando de Adán, nos damos cuenta en la narración de Génesis 2 que él fue formado. Ahí está una diferencia con el del capítulo 1, verso 27. Adán fue formado, el hombre del capítulo 1 fue creado. Ahí ya verás las diferencias si escuchas el mensaje, si lees el mensaje con quién se casó Caín, ahí podrás ver estas diferencias. Pero bueno, regresando a lo que nos compete hoy, Adán fue formado del polvo de la tierra, según Génesis 2:7. El texto, por el contrario, dice que Eva fue formada de una de sus costillas del hombre. Pregunta que me han hecho: ¿por qué esta diferencia? ¿Tiene algún significado que Dios haya usado dos materiales distintos para formar la primera pareja que estaba en el huerto? Y de ser así, ¿cuál es? Si no es así, todas estas preguntas me hicieron, Si no es así, ¿por qué marcar la diferencia? Bueno, vamos a comenzar. Para esto sí voy a ser un poquito técnico en cuanto a la enseñanza de hoy. Te voy a suplicar que pongas mucha atención, porque sí voy a estar usando otras fuentes. Voy a estar citando inclusive algunas personas importantes y de relevancia conforme a este tema. Pero sobre todo yo me he dado cuenta en los círculos teológicos, en los círculos de enseñanza, digamos, de revelación bíblica ya a profundidad, que tiene que ver con la arqueología, que tiene que ver con la sociología, con el vocabulario acerca de los pasajes bíblicos. En los últimos años, para muchos, se ha vuelto costumbre señalar un poema sumerio, un poema de Sumeria, de los sumerios, que se llama Dilmun. Así se llama, Dilmun, y lo emparejan con este relato de la creación, sobre todo de lo que acontece en el paraíso, en el Edén, como la mejor manera de explicar la asociación de Eva con una costilla. Te voy a decir rápidamente el relato, te voy a explicar por qué la gente asocia este poema sumerio, Dilmun, como la explicación bíblica para Eva. El nombre sumerio para costilla en el vocabulario sumer es ti. Si yo te digo, ay, se me antojan unas tis en barbacoa, ¿qué te estoy pidiendo? Costilla. Ahí está. Ya mi esposa entendió sumerio a la primera vez. Unas costillitas, ¿verdad?
Pero fíjate que en sumerio, en Sumer, la palabra ti también significa dar vida o la que da vida. Esos dos datos forman los antecedentes necesarios para entender el mito relacionado con este poema sumerio que se llama Dilmun. Dice así más o menos: aconteció que el dios sumerio del agua, Enki, se enfermó y 8 órganos o partes de su cuerpo se vieron afectados. Un zorro prometió, a cambio de una gran recompensa, de una recompensa apropiada, traer de vuelta a la gran diosa madre Nihursag, que había desaparecido después de que había tenido ahí su pelea con Enki, con el dios del agua. Cuando volvió, ella dio vida a 8 deidades, a 8 dioses sanadores, correspondientes a cada una de las partes que tenía enfermas Enki. Entonces cada uno de ellos, con el correr del tiempo, fueron restaurando esas partes. Para sanar la costilla de Enki, la diosa creó a Ninti. Repito el nombre, Ninti, la señora de la costilla, lo que los arqueólogos y algunos expertos ahí han dicho que sería el equiparable, o que sería más bien la figura de Eva. Ninti, la señora de la costilla, que también puede traducirse como la señora que da vida. Recuerda que ti se traduce en sumerio como costilla y que da vida. Y si bien es cierto que Adán llamó a su mujer, que Dios le había formado a partir de una costilla, Javá o Eva, porque ella sería madre de todos los vivientes, como dice Génesis 3:20. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Ok, entonces, en este poema sumerio, ya te dije a grandes rasgos, trata de varias deidades, trata de este dios del agua, Enki, que enferma, ¿verdad? Y que enferma de 8 partes de su cuerpo, de 8 órganos. Entonces, esta diosa que Nihursag, de repente regresa, un zorro la trae de regreso, va de chismoso y le dice: ¿qué crees que ya se enfermó aquel? Y crea 8 dioses en el mito sumerio que sanan a la larga a este dios del agua, Enki, y la deidad que ella crea para sanar su costilla enferma es Ninti, lo que se traduce como la señora de la costilla o como la señora que da vida. Entonces, de aquí este es el paralelo que aparentemente dicen que es el relato bíblico deformado, y muchos dan como prioridad o como base este relato, y dicen que el relato hebreo es una deformación de este relato. Hay otras narraciones, otros mitos, otros acontecimientos como el diluvio, que también aparecen en ciertas culturas como la Sumeria, como la Acadia, y que también hay otros relatos bíblicos que van a aparecer en todas estas culturas o en todos estos mitos de la región en donde está asentado Medio Oriente, y que van a hablarnos de cuestiones que habla la Biblia. Y ahorita te voy a explicar por qué es que estos relatos, que estas narraciones, que inclusive están grabados muchos de ellos, por qué es que uno los lee y dice: oye, sí, como que se parece, ¿verdad? Pero fíjate que al respecto de esto que te estoy comentando, el experto en todas las culturas de esa región, uno de los expertos llamado, ahorita te digo el nombre, Samuel Noah Kramer, es uno de los historiadores más reconocidos acerca del tema. Samuel Noah Kramer hace el siguiente comentario acerca de este relato, que aparentemente y según ellos es el mismo de Génesis 3:20 y el Dilmun o poema sumerio que tiene que ver con la relación entre Eva y la costilla. Él escribe esto: fue esto uno de los dobles sentidos literarios más antiguos que se trasladó y perpetuó en el relato bíblico del paraíso, aunque por supuesto aquí, amados, pierde validez, ya que la palabra para costilla en hebreo es tsela,
Y la palabra para que da vida o la que da vida es Jové o Javá. Pero chistoso, porque ¿saben cómo se escribe en hebreo? ¿Cómo se escribiría en español? Javá. Shavá. Oye, chava, ven acá. Mira de dónde venimos arrastrando conocimiento. Oye, tú mujer, le estás diciendo a alguien cuando dices chava, oye, tú mujer que tienes la capacidad de fructificar porque estás en tus mejores años para engendrar vida. Eso es lo que uno dice cuando alguien le dice, oye, chava, ven acá. Mira, a veces hablamos cosas que ni entendemos bien, pero están relacionadas con el lenguaje, en específico aquí con el hebreo. Yo me imagino que esto ha de haber surgido de alguna vez que le dijo un padre a su hija, oye, Javá, ven para acá. Y alguien por ahí oyó y lo asumió. Bueno, no sé, ese es un pensamiento, eso sí, no te digo que sea cierto. Yo me imagino que eso es. Pero en cuanto a esta enseñanza, quiero volver al asunto. La palabra hebrea para costilla es tsela, que significa costilla, que significa lado, que significa costado. Todo eso significa tsela. Literalmente, o refiriéndose también a una persona. También se puede referir al lado de un objeto, al lado del cielo, a una parte del cielo. En general, entonces, tsela, que se traduce de costilla en el hebreo, significa que está de lado, no nada más costilla, que está a un costado, que forma parte de un todo en un lugar específico. Y la palabra Jové o Javá, de la cual al españolizarlo se tradujo como Eva, no tiene nada en común con Sela. Eva significa dadora de vida, literalmente. Entonces, cuando dice que Adán en Génesis 3:20 le puso por nombre Eva a su mujer, ¿cómo le puso? Eva, porque sería la madre de todo ser viviente. ¿Qué versión es esa? NBI. Otras versiones te vas a encontrar que dicen la que da vida. Y literalmente eso es lo que significa Eva, la que da vida. Entonces, amado, la asociación de Eva con una costilla y los vivientes parece ser una característica compartida de los relatos sumerio y bíblico. En ese sentido, es muy posible que el mito sumerio sea un registro distorsionado, repito, un registro distorsionado de la misma tradición oral acerca de los orígenes de la raza humana. Escúchame una cosa. Desgraciadamente, y lo digo de esta manera no porque sea una cuestión desafortunada, sino porque no fue implementado antes, la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, la enseñanza histórica del pueblo de Dios era oral. No se dejaban registros hasta que fue necesario que el Señor mandara labrarse, tú sabes, las 2 tablas que está escrita su ley ahí en el monte Sinaí con Moisés. Pero hasta antes de eso, si tú puedes leer unos pasajes antes, te vas a dar cuenta que la gente conocía los mandamientos, que la gente conocía lo que era la voluntad de Dios, solo que no estaba por escrito o registrado, ni en una piedra, ni en una tela, ni en un papiro, en ningún lugar. A diferencia de esto, otras culturas que rodeaban a los hebreos, que rodeaban al pueblo de Dios, sí tuvieron, digamos, como que esta inquietud de dejar registros. Por eso, muchos relatos, muchos mitos son muy parecidos, en específico refiriéndonos a Eva, parecería que comparte, ¿verdad? Que comparte el relato sumerio con el bíblico. Y como te decía, puede ser que sí de cierta manera, pero es un registro distorsionado de la misma tradición oral acerca de los orígenes de la raza humana. Pero, amado, por supuesto que la explicación en Sumer se produce en el marco de numerosas deidades. ¿Te acuerdas lo que te acabo de platicar del Dilmun? Era con varios dioses, y esto ocurre con numerosos desacuerdos y desventuras pueriles, es decir, con cosas que están alteradas debido al grado de inmadurez que tenía el pueblo sobre el conocimiento de las cosas que Dios hace. Por eso a todos le inventaban dioses, al agua, al sol, a la lluvia, igual que aquí los aztecas. Porque no tenían el conocimiento del Dios único y verdadero que tenemos. Amén. Entonces, ¿cuál será la explicación real?
Bueno, no podría hacer falta suponer que sí se está promoviendo el mismo relato tanto en el Dilmun como en el relato hebreo, pero de una manera ahí un poco sacada de contexto. Si bien en el Dilmun lo que están tratando de narrar en este poema sumerio es la relevancia de sus deidades, porque tan solo nombran 8 para salvar a este dios del agua, Enki. Este Enki tiene que ver con otro relato sumerio ahí donde más adelante se narra el diluvio, pero luego te lo platico ese otro día. Entonces la historia hebrea, por el contrario, toma otra dirección. En Génesis 2:19, si tú lo lees, dice lo siguiente. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre Está hablando sumerio, tengan un poquito de paciencia. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Ok, en esta narración, en la tradición hebrea, en la historia hebrea, acaba de señalar aquí que los animales habían sido formados ¿de qué? A ver, Jania, tú que lo leíste, ¿de qué formaron también a los animales? De tierra. Sí, de tierra, exactamente. ¿Cuál es el sentido del material? Ahí te va. Sin romanticismos, sin que no está en el hueso del cráneo para que no se le suba, ni en el del pie para que no la pise. Ahí te va el sentido poético, el sentido concreto de esta narración. Enfatiza el hecho de que Adán no tenía el compañero o la compañera que necesitaba, porque todos, absolutamente todos, desde Adán, eran hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, inclusive los animales. Entonces, para enseñarnos Dios a través de esta narración la estrecha conexión entre el hombre y la mujer que le iba a formar, el texto nos dice que no la creó de la tierra o del polvo de la tierra, sino que en su lugar la formó de una costilla de Adán. Así que la frase hueso de mis huesos y carne de mi carne señalaba no solo el origen de la mujer, sino la intimidad de la relación matrimonial. Por eso dice más adelante, ahora no van a ser más 2, sino son un solo ser. El que se enfatice hueso de mis huesos y carne de mi carne señala el nivel de vinculación, de integración que debe de tener un matrimonio, que debe de tener el hombre y su mujer, de la sociedad que iban a compartir como pareja. Cuando tú entiendes eso, pues bueno, ¿quién en su sano juicio, y lo da más adelante, quién se cortaría un brazo a sí mismo? Es hasta Pablo que él dice, bueno, entiendan que son más frágiles, pero que ustedes también son frágiles y son parte del mismo cuerpo. El hecho de que la palabra hebrea para costilla, escúchame bien, así en el sentido que está aquí, que la palabra para costilla es tsela. Le pregunté a mi esposa y no supe, quién sabe, está más ocupada de lo que tiene que seguir leyendo. Bueno, dejémosla en paz. Tsela, el hecho de que esta palabra tsela para costilla, ¿qué crees? No aparece en ninguna otra parte de la Biblia en el sentido que aparece aquí. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que esta vinculación, que esta ligadura, que esta intimidad, que esta relación de sociedad que debe de tener el hombre con la mujer que ha sido puesta por Dios para él, tiene que ser una relación única. Por eso no aparece en ningún otro lugar de la Biblia en este sentido. Su significado es costado. Piensa. No es caminar delante de ella, no es caminar atrás de ella, es caminar al lado de ella. Y ella tiene que entender que no tiene que rezagarse, que no tiene que adelantarse, sino igualmente al costado, al lado, los dos como equipo.
así, ¿verdad? Los reformadores y ya sabes, los antiguos decían, la mujer no fue tomada de los pies del hombre, etcétera, etcétera, para darle un sentido, digamos, pues, de apreciación. Yo entiendo la figura y la forma. Yo entiendo que era un sentido de metáfora para darle apreciación a la mujer, pero creo yo que si tomamos al original no tenemos necesidad de otra cosa. Costilla, costado, tsela, que acompaña, parte de un lugar específico en un todo. Eso es lo que debería de ser la mujer, en este caso Javá, para Ish. Ella es Isha, él es Ish, él es hombre, ella es varona, él es varón, ella es varona, pero ambos son humanidad. Entonces, desgraciadamente, en la actualidad algunos han tratado de relacionar a la costilla con el espacio o la cavidad del cuerpo de Adán y se valen diciendo que el hombre originalmente era bisexual. Adivina qué corriente de gente predica y enseña eso. ¿Qué quieren justificar? ¿No? En realidad sí tenemos vestigios de que en algún momento todos tenemos cromosomas XY, pero todos, la mujer también los tiene, nada más que el hombre predomina en unos, en la mujer otros, pero lo que nos enseña eso no es que éramos bisexuales, sino que formamos parte de un solo ser, como dice la propia escritura. Ahora, fíjate bien en esto que te voy a decir. ¿De dónde es entonces este asunto de que los relatos sean parecidos? De que los relatos sumerio y hebreo sean tan parecidos. ¿Cuál fue primero? Porque aquí vendría la pregunta, ¿verdad? El primero es el bueno y el otro le copió. Te quiero decir que en el norte de Mesopotamia, estamos hablando de esta región entre el río Tigris y Éufrates, narrado en la Biblia, vivían pueblos ganaderos y bélicos que eran los asirios. En medio estaba Babilonia y en el sur, bueno, después lo que llegó a ser Babilonia. En el sur estaba una cultura más agrícola, precisamente los sumerios. El origen de los sumerios, que no eran semitas, los sumerios no eran descendientes de Sem, eran descendientes de Cam. Recuerda que de los 3 hijos de Noé se derivó toda la sociedad que conocemos hoy. Jafet se fue hacia Europa, parte de Asia, Cam hacia África, parte de Asia también, y Sem, o lo que conocemos como culturas semitas, se quedaron en el Oriente Medio. Pero curiosamente, aquí en Mesopotamia, al norte había asirios, después en esta región central que posteriormente fue Babilonia, existían semitas, aunque los asirios también eran semitas, eran primos de los hebreos en muchos sentidos, pero luego hablamos de eso. Pero al sur estaba esta colonia, esta cultura agrícola, esta civilización llamada sumerios, y eran pacíficos, y se les atribuye algunos inventos como el arado, el sistema de riego, la rueda, las leyes y las matemáticas iniciaron por ellos. Por lo menos así la historia se los atribuye. Pero fíjate bien, llegó un momento en que se unificó todo el territorio. Centro, sur y norte de Mesopotamia se unificaron de la mano de un pueblo semita, es decir, de un pueblo que tenía directa relación con lo que fue la descendencia de donde salieron los hebreos, los judíos en su tiempo. ¿Sale? Esta unificación del pueblo semita que unificó toda esta región fue los acadios. Los acadios. Su rey Sargón I derrotó al último rey sumerio, y entonces, ¿qué pasó? Los acadios invadieron el sur de Mesopotamia y se fundó, digamos, lo que después vendría a ser Babilonia,
el reino de Akkad, que era una de las 5 ciudades que fundó el rey Nimrod, mencionado en Génesis 10:10. Este rey Sargón I funda Akkad, o ciudad de los acadios. Los acadios son semitas, son descendientes, son parte de lo que posteriormente vendrían a ser los hebreos, y al conquistar Sumeria, pues lógicamente le trasladaron su cultura. Así es que termino diciéndote a ese respecto como dato cultural, Akkad significa castillo o fortaleza en hebreo, y esta ciudad estaba en la región conocida como Sinar, que perteneció a Nimrod en Génesis 10:10, y luego fue extendiéndose hasta que conquistó a los sumerios. Pregunta: ¿los acadios sabrían la ley oral, las leyes orales, la tradición oral que hablaba de Dios? ¿Tú qué crees? Que sí. Claro que sí, pero como los sumerios ya empezaban a hacer talla en barro, ahí tenían ya a empezar sus primeros pinos en cuanto a la elaboración de un lenguaje escrito, pues es lógico que sus relatos también se parecen a los hebreos, pero en realidad fue por colonización acadia que ellos comenzaron a compartir estos relatos. Claro, ellos los adaptaron, ¿verdad?, a su cultura, hacia su politeísmo. Por eso este relato del poema del Dilium se relaciona una deidad que tiene que ver con una costilla, y que muchos relacionan que fue en realidad el mito original acerca del cual se sacó la historia hebrea de Eva. No, son dos cosas totalmente distintas. Más bien fue al revés del relato de Eva, del relato de la costilla, que tiene que ver con un sentido simbólico de ir acompañando, de ir a un costado, de ir veniendo haciendo equipo. Es que ellos descontextualizan los sumerios, y en el Dilmun se traduce así como con deidades, y ellos lo arreglaron a su asunto. Bueno, terminando este tema, mira, fue rapidito. Pensé que me iba a tardar más en la explicación. Qué bueno que fluyeron las palabras fáciles. El asunto es que juntos el hombre y la mujer comparten una comunidad y una sociedad que no se observa en ninguna otra parte del orden creado. Te explico. Las personas que tienen claros estos preceptos de trabajar con tu mujer al costado, y que la mujer sabe que tiene que estar al costado del varón, no existe en ningún otro género de vida en este mundo. Por ejemplo, cuando las personas no aceptan la ley de Dios, no aceptan el conocimiento bíblico como la norma, el canon de vida que deben de respetar, empiezan a tener una relación descontextualizada, una relación rota, una relación pues cambiante conforme el plan original. Te explico. De acuerdo a lo que acabamos de ver, de leer y aprender, el hombre y la mujer, de acuerdo al plan bíblico, al costado, ¿verdad? Caminando iguales, caminando juntos, haciendo equipos. Pero cuando las personas no toman esto, no conocen esto, o de plano rechazan esto, ¿qué sucede? De repente involucionan mentalmente, y perdón la palabra, pero como lo dijo el apóstol Santiago en su carta, llegan a tener una mente animal, y a veces hasta diabólica. El ser humano desde el diseño está para caminar al costado de su mujer, la mujer al costado del varón, trabajando juntos, en equipo. Nada de que atrás. Mira, a mí me da risa porque estuvimos algunos años ahí en la Sierra de Oaxaca, y la gente se sorprendía cuando salía yo con mi esposa y caminábamos por las calles del pueblo, porque caminábamos de la mano, juntos. Porque allá normalmente el hombre camina delante de la mujer, como mostrando su machismo, su hombría. Jaja, yo soy el que hará la tierra. Oh, oh, oh. ¡Qué retrógrada! ¡Qué retrógrada!
Y hay otras, ¿verdad? Que ahí sí, no, yo soy primero, yo si no digo no hace mi esposo. Ahí vemos mejor ilustrado este asunto. Pero te decía que cuando el hombre no se sujeta a este plan original, de repente se animaliza. Muchos se creen leones y que tienen que tener su harem de leonas. Otros se creen, no sé, como el tigre, ¿verdad? Que nada más en época de celo se aparea y luego abandona a la madre y al hijo. Y así puedes verificar el comportamiento instintivo de varias especies animal y te vas a dar cuenta que es verdad. El asunto es que el hombre y la mujer comparten una comunidad y es lo que quiere asociar esta frase de ahora sí, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ilustra esta relación que no aparece en ningún otro lugar. Ilustra esta intimidad, esta sociedad que se debe compartir con la pareja. No tiene que ver que haya sido de su costilla. Lo único que ilustra la costilla es que es la traducción tselá, es costilla, pero también es costado, a un lado, al mismo tiempo, parejo, en la misma área, en el mismo espacio, pero con un lugar determinado. Eso quiere decir. Para enfatizar esta cercanía, entonces, es que Dios toma parte del costado del hombre y le da vida por primera vez a esta creación llamada Isha o varona, que es Adán el que finalmente le pone Javá o Eva, como lo decimos en español, que genéricamente es mujer, para ilustrar el grado de dependencia del uno del otro, No nada más ellas necesitan de nosotros necesitamos de ellas. De interacción, uno tiene un área de trabajo, el otro tiene otra. Pero lo más importante, de vinculación entre ambos, entre hombre y mujer. Así es que Javá es dadora de vida, Eva es dadora de vida, Adán es el que le pone ese nombre, no Dios. Porque luego me dicen por ahí, primer nombre que Dios puso, pues el primer nombre que Dios puso a una mujer fue hasta Sara, porque a Eva le puso un nombre a Adán. Miren, y aquí ya les di una trivia para que se vean inteligentes en conocimiento bíblico. Y costilla, tsela, costado, al lado. Esto es bien importante. Y si tiene alguna relación con los relatos sumerios, con los relatos babilonios, pues te acabo de decir que los acadios, que posteriormente en estas ciudades que funda Nimrod, coexiste después lo que es Babilonia. Pero finalmente Nimrod también era semita. Por eso la tradición oral se traslada a estos pueblos que rodean a lo que posteriormente vendría a ser el pueblo hebreo. Y esa es la respuesta de por qué fue formada Eva de la costilla de Adán. Una cuestión simbólica, no tiene que ver el material. Muchos me preguntaban ahí por qué no la formó de una vena o de un pedazo del corazón. Ya no lean tanta, no sé, no vean tantas telenovelas, muchachos. Ya no vean tanto anime. Las palabras en hebreo tienen un gran peso y en este caso está tratando de igualdad, de equiparamiento, de sociedad, de vinculación, de codependencia, de interacción y de vinculación, de trabajar en sociedad ambos. Por eso se toma de la costilla y esa, de acuerdo al idioma y a la idiosincrasia del pueblo hebreo, es el porqué. Pues yo espero que te bendiga este conocimiento, que te bendiga esta información, para que aprendamos a ver a las mujeres de otra forma, porque de nada serviría que nada más te dé conocimiento si no le sacas una reflexión. Las mujeres son, como dice posteriormente Pablo, algunos siglos después, son coherederas de la gracia, coherederas del reino junto con nosotros. Es decir, tenemos el mismo porcentaje de herencia. El primogénito ya se llevó la parte mayor y ese es Jesús. Ya todos los demás nos llevamos exactamente la misma porción. Así es que la próxima vez que pienses, sobre todo los solteros en pareja,
las solteras que piensen en pareja, piensen en estas palabras, piensen en Selah, en costilla, en estar lado con lado, hombro a hombro. Por eso la Biblia dice que yugo desigual no puede ser. Si no tienes ni siquiera la misma fe, no puede ser. Si no tienes el mismo conocimiento o por lo menos los mismos intereses de conocimiento, es muy difícil. Créeme, algún día te platicaré porque yo sé de esas cosas. Mi nombre es Israel Chapa. Fue un gusto poder darte esta enseñanza. Vamos a ir abordando todas las preguntas que nos han venido llegando. Ténganos tantita paciencia. Lo que pasa es que son muchas. Y pues por eso de repente pues vamos a tardar quizá. Yo estaba pensando en dedicarnos a estos programas por lo menos 6 meses, pero parece que tal vez me lleve 8 para responder hasta el día de hoy las preguntas que nos han llegado, tomando en cuenta que solo son 4 programas al respecto al mes. Bueno, ¿estuvieron haciendo iglesia esta noche? Idalia Castro. Chabacato. Axamadai. Jania Castro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, descansa. Mañana a darle con todo, a estar más cerca de las metas. Oramos porque el Señor te pueda abrir puerta. Recuerda una cosa, no hay pandemia, no hay tormenta, no hay huracán que no se inclinen cuando Dios dice, estén quietos. Y en el nombre de Jesús, oramos porque todo esto esté quieto para que tú puedas destacar y puedas realizar tus planes y tus metas conforme al propósito de Dios. Que Dios te bendiga, disfruta de la noche y si Dios quiere y tú lo permites, todavía mañana tenemos enseñanza básica, tenemos discipulado todavía, estamos hablando todavía en esta área acerca de las mentiras, ¿verdad? Que de repente siguen atándonos, nos impiden crecer. Tenemos también esta enseñanza que pues si hoy se te hizo un poquito difícil, mañana vamos a hablar de la hipocresía en la iglesia. ¡Ja, ja! Mañana arde Troya, la hipocresía en la iglesia. Muchos dicen, no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Ahí no los hay en el gimnasio, no los hay en la escuela, no los hay en tu trabajo. Hipócrita eres tú, ¿qué? Mañana hablamos de eso. Dios te bendiga, descansa. Shalom. Y Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nos dio el poder y la autoridad.